Bueno, son las 7 de la mañana, 10 minutos, abrimos este espacio con nuestros panelistas y abrimos también este espacio para que ustedes, si quieren, puedan participar a través de nuestras redes sociales, @Canal Capital, con un hashtag, Despierta Bogotá, y así nos comunicamos más fácil. O también a través de nuestras líneas telefónicas que ya se las vamos a presentar. Pero primero, pues vamos a conocer quiénes son estos panelistas. Estamos muy orgullosos de saludar a Vanessa Márquez Mena, una periodista de la Universidad de Antioquia, actual directora de la revista digital Vive Afro, medio del cual también fue fundadora. Ella ha trabajado en las comunicaciones en varias universidades, por ejemplo la Fundación Claretiana, la Universidad de Antioquia, un programa en Medellín que se llama Medellín Ciudad Saludable del Canal TV de Medellín, y ha sido ganadora de varios premios y becas, reconocimientos por parte del CIPA, becas por su trabajo periodístico y por su trabajo también en pro de la visibilización, el respeto y el reconocimiento de las comunidades afrocolombianas. Vive en Medellín, sabíamos que estaba por acá y la atrapamos. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, qué bueno gracias. tenerte por acá. Igualmente. Y Gustavo Adolfo Lugo, un economista, él es licenciado en educación básica y es un docente universitario, tiene un magíster en gestión y evaluación de proyectos de inversión, especialista en cooperación internacional, gestión de proyectos de desarrollo, tiene una amplia experiencia en todos esos campos, su hoja de vida es muy nutrida. En este momento es consejero nacional de planeación y representación de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el Consejo Nacional de Planeación. Además, es un exjugador de fútbol profesional. Es la parte que más me gusta. La parte, cierto, yo debía haber empezado por ahí. Por ahí. ¿Qué era particularmente? Delantero. Delantero. Sí, delantero. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo se retiró? ¿Hace ya mucho? Hace casi 20 años tuve una lesión de tendón de Aquiles, Ah, caramba. Uy, pero tuve la ventaja de que estudiaba y jugaba. Entonces, cuando me retiré, ya iba en quinto semestre de economía. Y usted ha trabajado también mucho, además de la economía, que lo veíamos, con educación física, entrenamiento físico, sí, ese trabajo que es tan bonito. Sí. El deporte y la cultura son estrategias fundamentales para la reconciliación en nuestro Válido. país. Así está total. muy bien. Bueno, De acuerdo. claro, esta semana celebramos en Colombia el Día Nacional de la Afrocolombianidad. La fecha exacta fue pasado 21 de mayo. Esa fecha hacía alusión a que en una fecha similar, 1851, es decir, hace 168 años, el presidente José Hilario López declaró el fin de la esclavitud en nuestro país. En todo caso, mayo es el fin de la herencia africana, por resolución presidencial además de 2001. Colombia, después de Estados Unidos, de Brasil, creo yo es el tercer país en América con una población afrodescendiente más abundante. Y aunque se ha trabajado mucho para combatir el racismo, aún quedan unos signos muy evidentes en la vida cotidiana. En este programa vamos a tratar de indagar en esa historia colectiva, que es una historia tejida por muchas experiencias individuales, experiencias que han traído dolor, discriminación, pero también alegrías y triunfos. Vamos a tratar de diseccionar el racismo, las formas en las que se manifiesta, la historia que tiene y las reflexiones que nos deja como sociedad, los aprendizajes también individuales con los que tenemos. Y no solo tenemos hoy dos panelistas de lujo, sino que queremos que ustedes participen a través de llamadas y comentarios en nuestras redes. Si usted ha vivido el racismo, compártanos su experiencia. El racismo se manifiesta de las maneras más diversas, desde las más sutiles, ¿no?, que quizás son las más agresivas, hasta las más violentas y evidentes. Cuéntenos cómo lo ha afrontado, cómo lo ha superado, cómo lo ha vivido internamente. Teléfono 457-8300, extensiones 5225 y 5226. No solamente se ha vivido el racismo, sino su opinión frente a la manera como lo tenemos que enfrentar como sociedad. La pregunta de si hay racismo en Colombia generalmente la respondemos con un rotundo sí. ¿No es así, Vanessa? Así es. Es un- Definitivamente no cabe duda de que el racismo en Colombia todavía existe y como tú lo decías, se manifiesta de formas muy, digamos, muy fuertes Diversas. y muy diversas, pero también de formas muy sutiles que a veces las mismas personas en su cotidianidad no alcanzan a dimensionar que eso es racismo. Sí, como que vienen, ¿no?, en una manera de ser, en un ADN, y entonces se hace un chiste y dice, pero sí es un chiste, pero sí es una... Se ha naturalizado. Sí, se ha Exacto. naturalizado, exactamente. Y entonces, frente a eso, hay que hacer una lucha directa que muchas veces es malentendida, porque cuando se contradice o se le dice a ese chiste, no señor, la gente se ofende, ¿no?
Dice, pero ¿cómo así? Es que usted no tiene sentido del humor. Mauricio, sí, yo creo que, pero tenemos que decir algo que es muy importante. Nuestro país ha avanzado, yo diría, sustancialmente en la garantía de los derechos de las poblaciones afrocolombianas. O sea, cuando uno mira su desarrollo normativo, decretos, leyes, ya hay espacios, hay secretarías de grupos étnicos en Bogotá, en Medellín, en Cali. O sea, el país está avanzando. Necesitamos es una mayor conciencia sobre que este fenómeno del racismo nos afecta a todos los colombianos y que es responsabilidad de todos los colombianos hacerle frente y que no nos debe dar pena saber que el racismo existe. Tenemos que generar acciones y creo que los medios de comunicación son fundamentales, porque los medios de comunicación tienen la capacidad de influenciar. Entonces, en la medida de que estos programas no solamente se hagan en mayo, sino que se hagan durante todo el año, la gente va entendiendo que esto tenemos que erradicarlo de la sociedad colombiana. ¿Qué es el racismo, Vanessa? Bueno, digamos que para mí el racismo es una estructura de poder, ¿cierto? Es una estructura que busca todas las formas de que una comunidad, por su condición racial, esté por debajo de unas condiciones de vida favorables. Entonces, por ejemplo, vemos que hay unos avances, como lo dice Gustavo, en materia política, de educación social, pero que todavía hay muchas brechas sociales y que muchas de las comunidades afro siguen siendo víctimas del conflicto, siguen estando en zonas que no tienen de pronto acceso a los servicios públicos, a una cantidad de cosas, que el acceso a la educación todavía le falta porque tenemos unos cupos especiales para comunidades afro, pero muchas veces esos cupos no alcanzan, o los jóvenes que están en otros territorios no tienen las condiciones de educación favorables para acceder a estas oportunidades de estudio. Entonces sí han habido avances, pero todavía falta muchísimo por hacer. Y sobre todo porque hay que generar muchas más acciones con la gente, ¿cierto? Con el ciudadano de a pie, con el ciudadano común y corriente, que realmente aprendamos a diferenciar los tipos de racismo y que estas acciones nos lleven a que los jóvenes, los niños, también desde las escuelas puedan conocer qué es el racismo, cómo se manifiesta, para que ellos sean en el futuro unos adultos que no tengan estas formas de discriminación contra nosotros. Esta es una pregunta que genera inmediatamente una contrapregunta. ¿Han sido ustedes dos víctimas de racismo, de comentarios incómodos, de situaciones difíciles? O violentas. ¿Sí? O violentas. Y la contrapregunta es, ¿cuáles? Bueno, Gustavo. Muchas gracias. Hay, como lo decía Vanessa, el racismo se manifiesta por prejuicios y por estereotipos. A veces es muy sutil. Entonces vas en Transmilenio, mucha gente va de pie y al lado tu puesto está vacío, nadie se sienta. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de que uno percibe que la gente dice, yo no quiero sentarme con ese señor porque tiene, las personas tienen prejuicios, ¿sí? Tienen estereotipos generados de la institución de la esclavitud. Compañero de asiento al lado, Claro. y permanece vacío. O lo que pasó hace una semana en Bogotá con una niña en un colegio, una niña afro, que tenía sus trenzas de colores. La profesora dijo que las trenzas atentaban contra el manual de convivencia del colegio. Pero miren lo que sucede. Le hace quitar las trenzas, la coloca al frente al escarnio público. Es decir, esos son castigos de la institución de la esclavitud. Y que desconoce la importancia y el significado de un peinado tan ancestral y elemental de la comunidad. Por eso es fundamental, Vanessa, la implementación de la cátedra y los estudios afrocolombianos en el sistema escolar. Qué interesante. Sí, nosotros necesitamos, eso está por norma, además. Necesitamos que todos los colombianos entiendan que estamos en un país multiétnico y pluricultural y que eso nos hace ricos. ¿Sí? La diversidad nos da ventajas comparativas con otros países. Entonces, en la medida que el sistema educativo desarrolle los estudios afrocolombianos en la cátedra de estudios, entonces los colombianos nos vamos a conocer mejor.
y eso va a permitir ir disminuyendo los temas de prejuicios, estereotipos y discriminación racial. Y yo quisiera, apuntando un poco a lo que dice Gustavo del sistema educativo, hacer un llamado también a las instituciones, porque hemos visto cómo el 21 de mayo, que es una fecha tan importante, que es una conmemoración y una reflexión, se queda solamente en unas actividades culturales en la institución, pero los jóvenes y los niños no conocen realmente qué pasó ese día. Entonces es un llamado también a los docentes, a las instituciones educativas, de que empecemos a implementar este tipo de temas en las instituciones, incluso en las universidades. Ese día no se ve el tema o sea, afro. ese día, hace 168 años, ¿sí? José Hilario López, presidente liberal, masón, decidió que, pues, que se suspendía el ejercicio de la esclavitud en Colombia. Los departamentos que eran en esos estados, en ese momento, poco a poco, fueron asumiendo la misma situación. En Antioquia, doña Javiera Londoño, si no estoy mal, fue quien empezó a trabajar en esto. ¿De dónde llegaron generalmente estos pueblos aquí a Colombia? Los pueblos del África que eran traídos y los que alcanzaron a sobrevivir después de unas condiciones que creo que ni siquiera la literatura ni el cine puede mostrar las condiciones. Usted encerrado, a veces cuando uno piensa en lo que viven los coyotes, digamos los que quieren llegar a Estados Unidos a través de estos camiones cerrados, pudriéndose adentro sin oxígeno, piense usted, extiéndalo por meses en el océano Atlántico, con las corrientes en condiciones mucho peores. Pero ¿cuáles fueron los pueblos que llegaron acá? ¿De dónde se han investigado que llegaron acá estos pueblos africanos? Pues el conocimiento que yo tengo es que la trata transatlántica Sí. ubicó a los esclavizados, sobre todo en la zona de Cartagena. ¿Y qué pueblos del norte de África o no lo tenemos claro todavía? No sé si de pronto Gustavo maneja un poco más ese tema histórico. Ajá. Del norte de África llegaron, Sí. de Lo que ahora es Burkina Faso, Malí, Sierra Leona, Sí. ¿sí? Que eran pueblos que estaban cerca al mar. ¿Se acuerdan el gran puerto esclavista en África, que era, llegaban todos los esclavizados y eran conducidos a América Latina? Ya, eran quienes tenían ese comercio, si así se puede llamar, los portugueses o los holandeses. Los portugueses inicialmente, después entraron los holandeses, los británicos, los alemanes. Ujú. Ya, entonces llegan acá y son instalados en el norte, ¿no? Ahí empieza un asunto absolutamente precioso que es la Bencos viajó y toda la revolución que se va hacia el Palenque, ¿no? Que salen pueblos que jamás asumieron una esclavitud como de corazón, pues que jamás y que dieron la lucha hasta la muerte, Que ¿no? lucharon hasta conseguir su libertad. Claro, entonces nuestros antepasados conquistaron su libertad y construyeron palenques. Sí. Hay muchos municipios en Colombia formados por palenques. El palenque más representativo, que es patrimonio humano, es el palenque de San Basilio. Sí. San Sí. Basilio del Palenque. Exacto, que queda a una hora de A una hora Cartagena. de Cartagena, donde se conserva de Incluso forma más dialecto fuerte las también. tradiciones culturales africanas. Sí, ¿sí? la lengua. Entonces, el Palenque se convirtió en un espacio de construcción de sociedad de los pueblos africanos. Entonces, ellos conquistaban la libertad, no huían, conquistaban su libertad. Y esos palenques ayudaron. Venga, En ¿cuál el es la epicentro- diferencia? ¿Cómo así? Esa tenía esa duda, porque conocemos raizales, Pero- no, palenques. Pero espérate un minuto, antes de eso, Es que usted dice- tenemos Son muchos temas. usted dijo, temas. no huía, sino que Conquistaban su ¿Cómo así? libertad. ¿Eso qué es? Claro, porque es que ellos no estuvieron nunca de acuerdo con la esclavización. Entonces ahí hay una mala interpretación porque los textos dicen, no, ellos huían. No, ellos no huían, ellos conquistaban su libertad. Estaban prácticamente secuestrados. Claro, Sí, ya entiendo. ¿sí? Entiendo que es Sí. una diferencia muy sutil del lenguaje, Claro. pero muy diciente. Muy diciente. ¿Cómo así que usted huía? No, usted reclamaba su libertad, Claro. usted no huía de ningún lado. Sus derechos, Claro, exacto. usted estaba reclamando sus derechos. Muy bien. Entonces ahí sí voy con esa pregunta, porque conocemos diferentes grupos, el raizal, el palenque, el mulato, afrocolombiano, afrodescendiente, ¿qué es toda esa cantidad de información? Listo. Esos conceptos son muy importantes porque la población afrodescendiente es diversa. Yo No es- soy afrodescendiente.
claro, yo tengo familia igual que Mauricio, ¿sí? No, es decir, venimos de allá, sí. Que nos dio por también. decir a los antioqueños que tenemos una gran herencia judía y una gran herencia vasca, y cuando hicieron una investigación, digo, de eso, pues sí, habrá un 5%, Claro. porque el 60% es sangre negra. Claro, la humanidad nació en África, ¿sí? Claro, uno diría, toda la humanidad es afrodescendiente, pero hay una diáspora africana que llegó a América Latina por la institución de la esclavitud. Entonces ahí hay que hacer esa diferencia, porque no es lo mismo una población que estuvo sin acceso a derechos, o sea, las poblaciones africanas que llegaron producto de la institución de la esclavitud no eran seres humanos, era un bien inmueble. ¿Sí? Sin alma. Sin alma, sujeto a crédito, o sea, no era una persona. Por eso también la palabra negro tiene como esa carga histórica tan fuerte. Claro. Y el término afrodescendiente significa que la raíz está en África y estamos en la diáspora, ¿sí? En América Latina. Entonces por eso decimos afrocolombiano. Pero también porque decimos pueblo negro, porque por la Constitución del 91, el artículo transitorio 55 y la ley 70, reconoció que en el Pacífico había una población, una comunidad negra que venía ocupando históricamente unos territorios. Entonces, legalmente dejó el concepto comunidad negra, ¿sí? Pueblo raizal, porque el pueblo raizal tiene unas particularidades, ¿sí? Allá llegaron los británicos, tienen un idioma propio, una cultura propia, ¿sí? Pero hacen parte del pueblo afrocolombiano. Y Palenque porque es un pueblo que ha conservado, ¿sí? Ha conservado las tradiciones y culturas africanas. Entonces, y no es lo mismo los raizales, los palenqueros, la población negra de la costa pacífica o la población que está en urbana. Pero todos esos grupos hacemos parte del pueblo afrocolombiano. Claro, es que uno se pone a hablar de colectividades y dice, un momentico, ¿cuántas individualidades se necesitan para contar una historia colectiva? ¿No es cierto? Hay muchas individualidades. Claro. La palabra negro particularmente, porque evidente, yo personalmente parto de una idea, de una posición. Si uno tiene tonos, tiene tonalidades y tiene sutilezas para hablar del lenguaje, a eso da derecho o no para usar una palabra como la palabra negro. La comunidad afroamericana tiene todo el derecho de usar la palabra negro, como los homosexuales tienen todo el derecho de usar su palabra. Hay otros que no lo tienen, simplemente porque están por fuera y es ofensiva, ¿no? Es sutil ese manejo, ¿no, Vanessa? Es que lo que les decía ahorita, la palabra negro tiene la carga histórica, ¿cierto? De que a los esclavizados los llamaban como negros y eso significaba que eran seres sin alma, ¿cierto? Seres que eran objeto, eran una cosa. Entonces, digamos que hay un grupo de los afrocolombianos que no estamos, digamos, de acuerdo en que nos llamen negros, pero hay otro grupo que sí, digamos, que ha buscado una manera de resignificar esa palabra, ¿cierto? De empoderarla y de decir, bueno, somos negros, pero entonces, o sea, somos seres con muchas cualidades y con muchas cosas para aportarle y entregarle a la sociedad. El dicho famoso, tírenme limones y hago limonada. Está bien, usted me está diciendo limón, pues listo, voy a hacer limonada y lo voy a asumir y le voy a quitar ese significado negativo que usted me está dando. Exactamente. Exactamente, pero entonces, digamos, esa es toda una lucha y a mí me parece que quien tiene en este momento el derecho de usarla es la comunidad afroamericana. Afrocolombiana. Yo tengo un punto de vista y es, en África los pueblos no se denominaban por el color de la piel. Entonces, los Zulú, los Mantú, los Angola, ¿sí? El esclavizado lo que hizo es quitarle la humanidad y decir, ustedes son negros, ustedes son amarillos y nosotros somos blancos. Y los blancos somos los sublimes, los mejores. Entonces todo el mundo tiene que tratar de ser blanco, ¿sí? Entonces lo que decimos, el término negro, o sea, si usted se va a referir a la población negra y quiere hacer una distinción racial, entonces al adjetivo colóquele un sustantivo. Entonces, población negra, niño negra, persona negra. ¿Sí? O llámelo por el nombre. Mauricio, Vanessa, Alexandra. ¿Sí? Usted cuando no conoce a una persona, usted no le dice, hey blanquito, hey amarillo, hey rojo. No, usted le señor, don, caballero. Entonces, llamémonos como personas.
Sí, sí, sí. ¿Cómo afrontan ustedes situaciones de discriminación? Cuando se sienten discriminados, ¿cómo reaccionan? Bueno, esa viene para mí. Es una buena pregunta. ¿Cómo afronto yo las situaciones de discriminación? Que me ha tocado también vivirlas a mí en carne propia. Eso es ¿Sí? Claro, por mi condición sexual, por muchas cosas. Ah, ok. Evidentemente. Ok. O por tu condición O de cuando, migrante. en mi condición de migrante. Cuando viajamos Vaya a pedir una también. visa. Claro. Vaya a pedir una visa. O sea, evidentemente. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo afrontan? Voy a colocar un ejemplo. Mis hijos, yo tengo 3 hijos, 2 varones y una hermosa princesa. Y yo empecé a hacer un ejercicio con ellos. En tu colegio te deben de llamar por tu nombre, Iván Alberto Lugo Caicedo. Tú no eres ni negrito, ni chocolatín, ni Nietzsche, ni morocho. Y una vez la profesora, ella el negrito que está allá, mi hijo se puso de pie, le dijo: profesora, yo me llamo Iván Alberto Lugo Caicedo y mi papá va a venir a hablar con usted. Obviamente yo fui y hablé con ella. ¿Por qué hice eso? Porque a nosotros no nos enseñaron a responder sobre actos de discriminación. Entonces sientes impotencia. Tus amigos en la universidad te dicen negro. ¿Será que le digo que a mí no me gusta que me digan negro? Entonces, nosotros que hemos estado en este proceso, mis amigos en la universidad: ay, negrito, no, yo me llamo Gustavo Adolfo. Ay, pero no, yo me llamo Gustavo Adolfo y no estoy peleando. Sí, yo me llamo. Solo quiero que usted me me llame llame por mi como a mí me gusta. Sí, yo me llamo. No, pero es que yo tengo otros amigos y les digo negro. Esos son tus otros amigos. Yo me llamo Gustavo Adolfo. Pero hay gente que no reacciona y se queda. Yo pienso que la mejor forma de reaccionar frente a estas cosas es tratando de explicarle a la gente, porque lo que hablábamos ahorita, las personas no son conscientes de que eso es racismo. Entonces, no hay mejor forma de que las personas empiecen a entender que con la educación. Y uno explicándoles, por ejemplo, cuando dicen la palabra negro, lo llaman a uno negro: ve, no me llames así porque esto significa tal cosa. Yo creo que es una de las mejores formas y maneras de reaccionar frente al racismo sin utilizar la violencia y generando conciencia en esa persona que no está siendo consciente de su acto. Plan Nacional de Desarrollo. Fantástico. ¿Cómo han visto ustedes la participación o la mirada que tiene el actual gobierno en un Plan Nacional de Desarrollo, particularmente con las comunidades afroamericanas? Mauricio, ¿me recuerda el nombre? Carolina. Y Carolina, miren, yo tengo que reconocer que este gobierno ha avanzado en el plan de desarrollo en la inclusión de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, y las poblaciones indígenas y rom. Hay un capítulo étnico, ¿sí? El gobierno acordó con la población indígena en la mesa de concertación como 216 acuerdos. Y en el espacio de consulta previa con comunidades negras acordó 239 acuerdos. Y para esos acuerdos acordó un presupuesto para comunidades negras de 19 billones y para comunidades indígenas de 10 billones de pesos. Sin embargo, en el plan que se aprobó no quedaron ni indicadores ni metas. El gobierno tiene 4 meses para sentarte con estas poblaciones y definir indicadores, metas, responsables y proyectos de inversión. Eso es un avance. Sin embargo, el histórico nos muestra que el gobierno le ha venido incumpliendo a las comunidades negras. Entonces aquí tenemos, el gobierno de este país tiene un gran desafío en este nuevo plan de desarrollo: cumplirle a los grupos étnicos. Pero eso también va a depender del control social y ciudadano que hagamos las comunidades negras, pero también que haga el país y los medios de comunicación, para que al final de los 4 años digamos: a este gobierno sí cumplió. Sí, o sea, todavía falta, estamos por ver. Proceso de paz. El proceso de paz y particularmente el posconflicto pasa particularmente por las comunidades más vulnerables, las comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afrocolombianas, sin duda. ¿Cómo se han sentido en eso, Vanessa? A mí me preocupa mucho el tema. Me preocupa mucho porque desde el año pasado vemos cómo han incrementado los asesinatos a líderes y vemos cómo no hay una protección real, ¿cierto? Hace poco conocimos el caso de Francia Márquez, que casi también, pues casi la asesinan, sufrió un atentado. Y, o sea, nos preguntamos qué está pasando, qué está haciendo realmente el gobierno, ¿cierto? Nos preocupa demasiado este tema de los líderes porque vemos que se ha incrementado muchísimo el asesinato.
Sí. Entonces hay que generar unas medidas realmente de protección, reales, para que los líderes no sigan siendo asesinados y sus voces no sigan siendo calladas. Discriminas. ¿Iba a decir algo? Sí, es muy importante que el gobierno implemente los acuerdos, ¿sí? Y especialmente el capítulo étnico que hay de los acuerdos para resarcir 50 años de violencia que han afectado en mayor proporción a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En la medida que el gobierno empiece a cumplir lo que ha prometido, yo pienso que este país empieza a avanzar sin ningún problema. Entonces, el llamado es que el gobierno cumpla con lo que se ha comprometido. La discriminación positiva se ha llamado o recoge, es un concepto que recoge la idea de de unas decisiones por ley o por normas para acoger a poblaciones que considera el Estado a través de los mecanismos ordinarios. Por la manera como se han aplicado los mecanismos ordinarios, existe evidentemente una desventaja para que esas poblaciones que se llaman minorías, minoría no por cantidad, sino minoría por acceso a poder, ¿sí?, lleguen al poder. Exactamente. ¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo con esa política en general que se llama discriminación positiva? Se refleja, por ejemplo, en curules en el Congreso de la República en representación de las comunidades negras, raizales, Vanessa. A mí me parece que es una buena acción y es una buena medida porque vemos que los 165 años de esclavización fueron una situación tan terrible, tan cruel, que se necesita muchísima reparación. Y muchísima reparación no solamente en los accesos a los derechos, a la educación, a los escenarios de poder, sino también una reparación psicológica, ¿cierto? Cuando sucedió todo este tema de la abolición de la esclavitud, los esclavizados, nuestros ancestros, no tuvieron esa reparación psicológica. Y yo creo que esa es una de las causas también de las situaciones que vivimos hoy en día. Entonces me parece que esa discriminación positiva realmente ayuda a que tengamos acceso a esas otras escenarios y elementos que necesitamos también para surgir. Bueno, sí. Mauricio, la discriminación positiva o acciones afirmativas, que es un concepto que nace en Estados Unidos, son claves, porque Mauricio lo decía contundentemente. Hay poblaciones que no han tenido el mismo acceso al desarrollo ni al poder. Por eso existen las cuotas de mujeres. Este gobierno tiene paridad en cargos de elecciones populares, pero tenemos que avanzar más allá. Entonces, en la medida que haya acciones afirmativas que permitan que a poblaciones que no han tenido acceso a educación puedan llegar a la educación, que no han tenido acceso a oportunidades en cargos de toma de decisión, puedan llegar, pero no llegar por ser afrocolombianos o por ser mujeres, no, porque cumplen con las capacidades y la experiencia para ejercer. Nosotros tenemos ejemplos. El ministro Luis Gilberto Murillo del gobierno pasado fue uno de los mejores ministros de ese gobierno, del gabinete. Entonces, y eso manda un mensaje a la sociedad de que, mire, esta gente, si se les da la oportunidad, están preparados, lo pueden hacer. Que en un principio esa discriminación positiva o acciones afirmativas le molestaban mucho a ciertos sectores. Entonces, existe, por ejemplo, en un cargo público, cuando hay una terna, debe haber por lo menos una mujer en esa terna. Entonces, en un principio, qué problema, qué dificultad, pues poco a poco se va interiorizando la idea de que usted tiene que pensar en una mujer cuando va a hacer una terna para un cargo público. No, vuelvo y digo, la minoría no se trata del número, ¿cuántas mujeres hay en Colombia? Quizás más que hombres, mujeres que hombres. Un porcentaje mayor. Entonces uno diría, eso no son minorías, son mayoría. No, la minoría se considera en política, es un concepto político que habla del acceso al poder, de la vulnerabilidad de este grupo, ¿sí?, con estadísticas, con historia, con datos claros, y de esa manera se configura entonces una minoría. Bueno, ustedes son sin duda alguna dos grandes activistas de la comunidad afrodescendiente, de las comunidades negras colombianas. ¿Cuáles son los retos más grandes que les ha tocado en esta ardua actividad?
por qué están luchando en este momento, cómo trabajan. Cuéntenos un poco desde sus experiencias, cómo viven esto. Bueno, yo les puedo hablar desde el tema de medios de comunicación. Realmente ha sido un reto como directora y fundadora de un medio de comunicación enfocado y especializado en las temáticas afrocolombianas, sostener un medio que ha durado 5 años, ¿cierto? Entonces, digamos que el reto ha sido precisamente que muchas más personas conozcan la revista, porque ha sido una forma de lograr esa visibilización. Alguien, por ejemplo, nos decía, una persona que no es afro, nos decía que cuando conoció la revista tenía unos imaginarios muy diferentes a lo que somos como población, y cuando conoció la revista se dio cuenta que nosotros somos diversos, que tenemos una cantidad de cosas importantes, y bueno, sabemos que la comunicación cambia imaginarios, que los medios de comunicación son importantes para crear otro tipo de narrativas, y realmente esa es la lucha que tenemos como revista, ¿cierto? Vanessa, ¿me dan la dirección de la revista? Sí, la dirección de la revista es www.revistaviveafro.com. Viveafro.com. Tenemos también nuestras redes sociales, allí tenemos contenidos todos los días de forma gratuita, y la revista también se ha convertido en ese espacio en que ¿cuáles son las redes sociales? Personas, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero también, revista Vive Afro. Vive Afro. Exacto, si buscan en Google de una les aparece, no tiene pérdida. Perfecto. Y ha sido ese escenario también en que la comunidad afrocolombiana ha podido establecer su sentir, su pensar, las situaciones, ¿cierto? Un escenario también de expresión ante todas las situaciones que vivimos como comunidad. Usted habla ahora de los imaginarios, y resulta que en todas las minorías, siempre desde el poder, o una de las grandes equivocaciones es mirar a un grupo social como una piedra monolítica que piensa exactamente lo mismo, que va exactamente hacia el mismo lado. Entonces se dice, en los indígenas no existe ninguna diversidad, en la comunidad rom no existe ninguna diversidad, son una sola cosa, la población afro son una sola cosa, lo que piensa aquí es lo mismo que piensa el otro, la población LGBTI es exactamente lo mismo. Entonces no se habla de la diversidad de los diferentes, porque se construyen diferentes poblaciones. Claro, exactamente. Sí, desafíos que tenemos como población afrocolombiana, pero como país. Uno, que avanzar en la implementación del capítulo étnico para la paz. 2, protección a líderes sociales que defienden el territorio y que defienden los derechos de las poblaciones afrocolombianas. 3, ser veedores de que el plan de desarrollo le llegue a estas comunidades. 4, luchar contra el racismo y la discriminación racial. Y 5, que esto me parece fundamental, que todas las instituciones de gobierno y el sector privado entiendan que su personal se debe parecer a lo que es Colombia. Entonces necesitamos que haya más gente negra trabajando en los bancos, en las empresas privadas, en la televisión, ¿sí? En las universidades. Eso es fundamental, y esos son los desafíos que tenemos como población afrocolombiana, pero como país, porque esto es responsabilidad de todos. Mira, a mí me llama la atención porque yo como mamá lucho todo el tiempo con muchos temas alrededor de mis hijos, y no solamente tengo que empoderarlos y apoyarlos frente al bullying, frente a, bueno, 1000 situaciones que vive uno como papá. Y me llama la atención también que tú como papá tienes, aparte de esos desafíos, tienes que empoderar a tus hijos frente a la discriminación y el racismo. ¿Cómo orientas tú a tus muchachos para que salgan adelante? Porque además, pues, con todo lo que tienen, la carga que trae la universidad, el colegio, el jardín, la vida como tal, también frente al racismo. Es muy importante conversar con ellos sobre los temas. O sea, a los hijos no hay que ocultarles nada, hay que decirles, el racismo existen poblaciones diversas. En la medida que ellos le escuchan de los padres estos temas y se los enseñamos, para ellos van a ser normales. Más fácil también. Sí, existe gente mestiza, blanca, existe personas con orientación sexual diferente. ¿Sí? Y eso no los hace ni más ni menos. Somos seres humanos y esa es la diversidad. Pero eso hay que hablarlos con ellos. Si tú no los hablas, ahora hay mucha información, entonces les va a llegar información de todas partes que ellos no van a poder procesar. Hay un asunto con los imaginarios, ¿Olas agregar algo? Sí, quería agregar algo sobre la pregunta. Yo también tengo una hija de 3 años y me parece súper importante llevarlos a los espacios afro,
porque las comunidades y los colectivos generalmente estamos realizando conversatorios, festivales, actividades, y esto los empodera muchísimo. Entonces me parece fundamental que ellos participen en esos espacios y que aparte las producciones, por ejemplo, de contenidos digitales, de contenidos televisivos que son especializados para los niños o para los jóvenes o para la comunidad afrocolombiana, pues que podamos acceder a ellos, porque realmente es ahí donde nos vemos reflejados. Claro. Y si nos vemos allí, nos vamos a sentir muy orgullosos de lo que somos. Claro, bueno, sí, esos medios de comunicación, pues, donde todo había un tipo de familia, blancos, perfectos, los problemas eran otros, no existía, y de pronto eso nos formó con una idea de que nosotros no cabíamos, de que nuestros problemas no existían, de que no valíamos la pena o de que no podíamos hablar, pues porque ni siquiera pertenecíamos a la normalidad. Y si no teníamos esa familia perfecta, tampoco nos sentíamos bien, porque así no éramos. Porque así, sí, exacto, y uno decía, pero ¿qué es lo que pasa? Porque allá sí funciona. Yo no tengo papá, mamá y hermanos así. Exacto. Hablando de los imaginarios, entonces la población afro, tan exitosa en la música, tan exitosa en el deporte, ¿sí? Pesas, fútbol, iba a decir yo, baloncesto, por decir algo, atletismo. Boxeo, atletismo, exactamente, y en la música, y con tan poca participación digamos, pues los medios de comunicación, en la política. Sí, en la política, en la astronomía, en lo científico. A eso. Pero Mauricio, sí hay tampoco gente, visibiliza. claro, Sí. hay Exacto, mucha pero no gente nuestra que le ha aportado a la construcción de este país desde las letras. Manuel Zapata Olivella, Válido. Arnoldo Palacios, Mari Grueso Romero, desde los temas de investigación, Mabel Torres, que hace parte de la Comisión de Sabios del país. El doctor Cuero. El doctor Cuero, el doctor Eladio Ibargüen. A los ¿sí? medios de comunicación, la propia Mabel Lara, que ahora, aparte de todo, está promoviendo que las mujeres afro se sientan orgullosas de su pelo. Porque hasta eso se convierte en una lucha. Total. ¿Ah? Hasta eso, porque se lo tenía que alisar. Hasta que un día dijo, no más. No más. Por ejemplo, yo me alicé el cabello por 7 años y lo hice porque quería ser presentadora de televisión, y las presentadoras negras que yo veía en la televisión eran de cabello liso. Entonces yo quería parecerme a esas presentadoras y sentí que al momento de alisarme el cabello iba a tener más posibilidades de ser presentadora. ¿Y qué pasó? No pasó nada, o sea, no llegué a la televisión, no me volví presentadora, y empecé este camino de conocer el significado de mi cabello, empezar a quererlo, a valorarlo, a saber que es una muestra de resistencia también, que es un acto político. Cuando yo llevo mi cabello al natural, le estoy diciendo a una sociedad que tiene unos estereotipos de que yo soy bella así como soy, de que mi cabello es hermoso. Perdona, diosas coronadas, el cabello como una corona. ¿Cuál es el significado del pelo en toda esa tradición? Porque es que además es un asunto de identidad. Exacto. Trabajado, y uno lo ve exactamente desde las chaquiras, desde la manera de peinarlo, siempre es un asunto de identidad. Es que, por ejemplo, con nuestro cabello podemos hacer las trenzas, y las trenzas tienen ese significado histórico que eran las rutas y eran los caminos para lograr esa libertad, ¿cierto? Para que los esclavizados pudieran salir de esa condición y pudieran estar en sus palenques. Entonces, y aparte de eso, las trenzas eran también los espacios donde se guardaban las semillas, porque ellos, claro, al salir de esos territorios tenían que llegar a los propios, sembrar para poder tener su alimento. Ay, no conocía eso tan bonito. Esa historia es bellísima. Divino. Y cuando uno la conoce es cuando empieza a querer más y a sentirse más orgulloso de nuestra etnia. Sin trenzas. No, yo usé trenzas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hace mucho tiempo o Hace poquito mucho tiempo? No, ya hace mucho. Ya usé drela. Usé drela hace mucho tiempo. Y además porque sabía el significado. Conozco el significado, que es un significado muy potente de resistencia, además de desarrollo. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ibas a agregar algo con lo del pelo. ¿Qué otros elementos han, pues no, el cuerpo mismo, el Y ahora color? está, por ejemplo, Mauro, muy de moda, ay, se me escapa el nombre, es el turbante, que me parece hermosísimo. Exacto, pero quería apuntar a eso, que, o sea, lo nuestro y lo afro
no deberíamos tomarlo simplemente como moda, ¿cierto? Debemos conocer, y cuando una persona que no es afro utiliza un turbante, debe conocer esa historia. Debe conocer que el turbante fue utilizado también, por ejemplo, en la época de la segregación en Estados Unidos, porque a las mujeres afro no las dejaban utilizar su cabello al descubierto, porque las otras decían que era como una forma de tentar a sus esposos. Entonces tenían que cubrir su cabello y ellas utilizaron el turbante como una forma muy bonita, pero de ocultarlo, pero de verse bellas y hermosas. Y en África el turbante también tiene un significado también de la realeza, ¿cierto? Entre más grande sea el turbante, pues mayor, digamos, que presencia y más estatus tengo yo. Entonces son muchos significados, incluso en cuanto a las telas, los colores, que debemos conocer. Entonces no es solamente utilizar unas trenzas porque sí, un turbante porque sí, sino que eso tiene una historia y unos significados importantes. No puedo dejar de preguntarte por tu collar, Vanessa. Me llama mucho la atención. ¿Qué es? Mi collar es incluso de unas emprendedoras afrocolombianas que se llaman Huilla, y es el mapa de África. Es la forma también en que llevamos ese pedacito de África en los accesorios, en el día a día, ¿cierto? ¿Y es en qué material? ¿Madera? Es en madera, todo esto es hecho en madera. Sí, ahí está un elemento que tiene un sentido estético, pero también un sentido político, ¿sí? Un político de identificación, de identidad. Pues este es el mes de mayo, mes de la afrocolombianidad. Es un mes que queríamos y nosotros no podíamos dejarlo pasar aquí en Despierta Bogotá. Con esta conversación estamos muy agradecidos por lo que hemos aprendido, por lo que hemos hablado, por lo que hemos conocido, por la reafirmación de lo que somos nosotros, que eso no significa sino diversidad. O sea, estos pueblos históricamente que han tratado por todos los medios, a través de la espada, de la muerte, de unificar un solo pensamiento, una sola estética. Por ejemplo, eso me impresionaba mucho, se los confieso, del pueblo egipcio. Estamos hablando de hace 5.000 años. Usted desde el principio, de arriba a abajo, encuentra una manera de hablar, una manera de dibujar, una manera de hacer los jeroglíficos, una sola, era una intención. Nosotros no nos podemos dar, nosotros no queremos tener eso, si lo podemos llamar lujo. Nosotros no queremos eso. Eso no somos nosotros, no lo podríamos ser. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por abrir estos espacios y invitarles a que estos espacios sean más frecuentes y permanentes, porque la televisión tiene una capacidad de influir en la construcción de sociedad, que en la medida de que se envíen mensajes positivos, mensajes de la diversidad, mensajes de paz, mensajes de inclusión, la sociedad va a caminar hacia un mismo lugar y un mismo propósito, que es la paz y vivir en armonía. Es que ahí empieza la paz. La paz es la que tanto hablamos, que tanto queremos, empieza por aceptarnos, por comprender que somos diversos, por respetarnos. La paz empieza por uno. No es la paz de tal, es de uno. ¿Hincha de qué, caballero? Cierto. Millonarios. ¿Ah, sí? Bien. Dale, ahí. ¿Pero en qué equipo jugó Gustavo? Yo jugué en el Cali y jugué en Millonarios. Mi última temporada fue en Millonarios, o sea, fue mi mejor temporada. Bien enfocado. Y estuve con Popovic, con Osman López, con Bonner Mosquera, con Flaminio Rivas. Una época muy linda. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Y Vanessa, pues preguntémosle también si es hincha de equipo. No, en realidad no me gusta el fútbol. Bueno, válido también.